Muchas gracias a todos por darse cita en este espacio y en este momento. Hoy vamos a tener el último encuentro sincrónico de nuestro curso Análisis y Especificación de Requerimientos. Normalmente solo hacemos 4 encuentros porque esta última actividad, este último trabajo corresponde a la evaluación final. Sin embargo, hemos decidido tener este encuentro para explicar algunas cuestiones, algunas dudas que se puedan presentar en cuanto al trabajo final. Entonces, vamos a ver de qué trata el trabajo final para que ustedes lo puedan desarrollar de la mejor manera. Por favor, me confirman si miran mi pantalla. Sí, señor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, durante todo este periodo académico hemos estado hablando y leyendo y mirando videos y haciendo trabajos relacionados con el análisis y la especificación de requerimientos. ¿Sí? Entendiendo que el análisis y la especificación de requerimientos o la ingeniería de requerimientos, que también se lo suele llamar así, es una fase del proceso de construcción de software. El proceso de construcción de software es una tarea compleja que tiene varias fases que pueden desarrollarse unas a continuación de otras y algunas pueden irse desarrollando al tiempo. Como hay varias metodologías, cada metodología tiene una manera de abordar las diferentes actividades. Pero en todas las metodologías es necesario llevar a cabo la elicitación y la especificación de requerimientos, porque es precisamente esta actividad o estas actividades las que nos permiten conocer qué hace el software o qué deseamos que el software haga una vez que esté concluido. Todo esto se concreta en un documento, en el documento que es el resultado de la especificación de requerimientos. Yo le pongo esto. Eran dientes dañados. No, para que me quiero acabar de cargar. Por favor, la persona que tiene el micrófono abierto, ¿podría cerrarlo? Todavía no está cargando, ¿ves? Bueno, continuamos entonces. Después de llevar a cabo todas las actividades que forman parte de la especificación, del análisis y especificación de requerimientos, tenemos un documento. Y en ese documento lo que tenemos es una descripción de la organización, de los actores, de los participantes, perdón, de los objetivos, ¿cierto? Y los requerimientos clasificados según su tipo. Entonces vamos a tener requerimientos funcionales, requerimientos de información, requerimientos no funcionales, etcétera. Pero ¿cómo sabemos nosotros que esos requerimientos que hemos descrito, que hemos colocado en ese documento, realmente responden a lo que el cliente y los usuarios quieren? Entonces, se hace necesario otra actividad que consiste en verificar que lo que hemos entendido, lo que hemos escrito, realmente representa las necesidades, las expectativas, los objetivos del cliente o de los usuarios. ¿Sí? Y de eso trata precisamente esta charla de hoy y también de eso trata la actividad final del curso. Entonces, miremos el proceso que les he mencionado y que es el proceso que hemos llevado a cabo a lo largo del curso. Comenzamos con una parte muy básica, que es el estudio del dominio, o si usted quiere llamarle el análisis del sistema, está bien.
consiste en conocer la organización, conocer qué hace, cómo funciona, con quién se relaciona, cuál es el contexto de la organización o de la empresa o del departamento o la dependencia para la cual usted va a desarrollar software, ¿cierto? Usted debe conocer el ambiente en el cual va a funcionar el sistema. Eso concierne al estudio del dominio. Luego viene la elicitación de requerimientos, que no es otra cosa que recopilar toda la información que se pueda en cuanto a qué desean los usuarios, qué desea el cliente que el sistema realice y cuáles son las condiciones en las que tiene que trabajar, cuáles son las restricciones que debe observar, ¿cierto? Y toda esa recopilación de información se hace utilizando unas técnicas que estudiamos. Puede ser la entrevista, pueden ser reuniones, pueden ser cuestionarios, puede ser observación directa, puede ser análisis de puestos de trabajo, puede ser análisis de tarea, puede ser escenarios, puede ser casos de uso. Hay muchas técnicas y usted las puede utilizar dependiendo de las condiciones particulares en donde va a hacer la recopilación de la información. No significa que tenga que utilizarlas todas, no significa que siempre tenga que utilizar las mismas. Usted utiliza las que mejor le convengan. Recomendación, utilice más de una. ¿Sí? Porque si utiliza solamente una, va a tener solamente una mirada de esa realidad, una mirada de ese sistema. Y usted necesita disponer de información suficiente. Si tiene poca información, es seguro que le van a quedar faltando cosas cuando haga la especificación de requerimientos. Bien, cuando usted lleva a cabo la licitación de requerimientos, haciendo uso de las técnicas, de los instrumentos que diseñó, reuniéndose, entrevistando a los participantes, etcétera, ¿qué obtiene? Obtiene información. Obtiene información sobre las necesidades, las expectativas, los objetivos, sobre las creencias, lo que las personas hacen, los datos que manejan, etcétera. ¿Cierto? Se espera que usted tenga bastante información. ¿Esa información son los requerimientos? No. Esa es la materia prima. De allí usted va a identificar los requerimientos previa el análisis de esa información. Entonces usted transcribe, reúne, organiza, analiza toda esa información y ¿qué va a tener? Los requerimientos. Entonces pasamos a la parte 3, que es el análisis de los requerimientos. Entonces allí es donde usted encuentra todos los requerimientos, ¿cierto? Y ya los va sacando en limpio, los va escribiendo, mira que no haya contradicciones, mira que se complementen, etcétera. Y los clasifica según su tipo. Entonces va a tener los requerimientos funcionales, los requerimientos no funcionales, los requerimientos de seguridad, de escalabilidad, de calidad, etc. ¿Sí? Y luego viene la siguiente actividad, que es la especificación de requerimientos. Y es que esos requerimientos que nosotros identificamos inicialmente los describimos de forma general. ¿Sí? Los escribimos como los entendemos, pero luego tenemos que volver a pensar en ellos y tenemos que escribirlos redactándolos de una forma particular que se ajusta a, a lo que es la ingeniería del software, a lo que es la construcción de software, a lo que es la comunicación dentro de estos procesos. Es decir, que los tenemos que redactar siguiendo unas pautas, siguiendo un estilo, ¿cierto? Asegurándonos de relacionar toda la información que se necesita. Entonces viene la especificación de requerimientos. ¿Qué significa la especificación de requerimientos? Que vamos a tener unos requerimientos bien redactados, bien descritos, de forma completa, de forma clara, de forma precisa, evitando ambigüedades, ¿sí? Para eso, en este curso, miramos que hay herramientas en las que se puede llevar a cabo la especificación de requerimientos, la especificación de casos de uso, la descripción de la empresa, de los objetivos, etc. Y eso fue el trabajo que hicimos hasta la fase 4, ¿sí? Trabajos que estamos calificando en esta y la próxima semana. Entonces, miren, ya llegamos hasta allí, tenemos el documento de especificación de requerimientos, los requerimientos están clasificados según su tipo, ¿cierto? Con toda la información que se necesita. ¿Allí termina nuestro trabajo? No, no termina allí, porque la fase que sigue, o perdón, la actividad que sigue es la validación de esos requerimientos. ¿En qué consiste la validación de requerimientos? En que nosotros podamos verificar, podamos confirmar que eso que hemos plasmado en ese documento de especificación de requerimientos
corresponde con lo que el cliente y los usuarios necesitan, que realmente eso va a solucionar una necesidad de los usuarios, que realmente eso está alineado con los objetivos de la organización, ¿sí? Y eso es lo que nos va a evitar tener dificultades de desarrollar un producto muy bueno, muy interesante, pero que no sirve, ¿cierto? Entonces, una vez que hacemos todo este proceso y llevamos a cabo nuestra validación de requerimientos, pues vamos a tener unos requerimientos confirmados, validados, aceptados por el cliente, aceptados por los usuarios. Vamos a tener un contrato, vamos a tener un acuerdo. Bien. ¿Cómo hacemos para llevar a cabo esa validación de requerimientos? Vamos a volver con las personas que nos brindaron información en la fase de licitación de requerimientos, es decir, con los participantes, con esas personas clave que identificamos desde el principio del proceso, ¿sí? Y vamos a volver a trabajar con algunos de ellos. Necesitamos reunirnos con todos los participantes, con todas las personas que trabajaron con nosotros. No es necesario que sean todos, pero sí un grupo representativo de ellos, en especial las personas que de alguna manera participan en la toma de decisiones, las personas que más conocen de la empresa, las personas que más información manejan, las personas que más necesitan del sistema y que por ende tienen que asegurarse de que el sistema realmente les va a ofrecer lo que ellos requieren para su trabajo. Entonces, vamos a volver a reunirnos con algunos de los participantes y vamos a revisar ese documento preliminar de especificación de requerimientos. Ese documento que ustedes ya tienen, lo tenemos que revisar, ¿sí? Y para cada requerimiento tenemos que asegurarnos de que cumple con ciertas condiciones. Vamos revisando cada uno de los requerimientos y tomamos nota de las observaciones que se hacen sobre ese requerimiento. Habrán requerimientos que hay que quitar porque a lo mejor ya no son necesarios. Habrá nuevos requerimientos que insertar porque después de revisar todo el documento hay algo que hay falta. Nos damos cuenta de que hay algunas necesidades que no están reflejadas en el documento, entonces tenemos que insertar algunos requerimientos, ¿sí? Y habrán otros que requieren un cambio en su redacción, que requieren un cambio en su especificación, ya sea porque hay alguna información que no es, ya sea porque le falta información, cualquier cosa puede suceder. Entonces, esa revisión que se hace uno a uno de todos los requerimientos y que hace con un grupo de personas, ¿sí? Nos va a arrojar una información que nos va a permitir mejorar ese documento de especificación de requerimientos. Listo. ¿Qué vamos a revisar? Vamos a revisar que el documento esté completo, es decir, que tenga todo lo que debe tener, que tenga todos los requerimientos, que tenga de todos los tipos de requerimientos. Vamos a revisar que los requerimientos sean consistentes, ¿sí? ¿Qué significa consistentes? Que estén alineados con los objetivos, que respondan a los objetivos de la organización, que respondan a los objetivos del cliente, ¿sí? Que se complementen entre ellos y que no se opongan unos a otros, que no haya conflictos entre los requerimientos, ¿sí? Que los requerimientos hagan uso de los datos que tenemos almacenados, que ya hemos especificado que vamos a registrar en nuestra base de datos. Eso es lo que vamos a verificar, ¿sí? Vamos a verificar también que estén bien redactados, que sea el documento legible, entendible, que se pueda comprender fácilmente. Para cada uno de los requerimientos vamos a verificar que cumple con ciertas condiciones, con ciertas características que hemos visto que son importantes en la definición de requerimientos. Entre ellas, que sean claros, es decir, que estén redactados de forma clara, que se puedan entender, que cualquier persona los pueda entender y que todos los entendamos de manera similar. Que no sean ambiguos. ¿Qué significa ambiguos? Pues que hay varias formas de entenderlos, que hay varias formas de interpretarlos y entonces unos lo interpretarán de una manera y otros de otra y al final tal vez tengamos productos diferentes para cada requerimiento. Entonces, tienen que estar redactados de forma que no haya equivocación al leerlos y al interpretarlos. Deben ser observables. Significa que esos requerimientos que luego se van a llevar
a través de todo el proceso de construcción de software, al final tienen que verse reflejados en el software. En el producto final deben estar evidentes esos requerimientos, deben observarse de alguna manera en el producto terminado y deben ser factibles. ¿Sí? La factibilidad tiene que ver pues que esos requerimientos se puedan implementar, se puedan cumplir dentro del proyecto que se está trabajando. Es decir, que no desborden los recursos, que no desborden el tiempo, que no desborden la tecnología, sino que dentro de ese tiempo y de esos límites, ese marco que hemos establecido para el proyecto, esos requerimientos se puedan llevar a cabo. ¿Qué vamos a utilizar en la validación de requerimientos? Fundamentalmente, el documento de especificación de requerimientos. Es decir, no vamos a discutir ideas. Tenemos que llevar un documento escrito. Los requerimientos ya deben estar escritos, ya deben estar especificados, ya deben estar organizados según su tipo, deben estar clasificados, ¿sí? Y sobre ese documento es que nosotros vamos a trabajar. Ya no es la fase de discutir ideas, no, eso pudo haberse hecho en la parte de licitación de requerimientos. Acá ya tenemos que tener un buen avance, ya tenemos que tener un documento preliminar de trabajo. ¿Sí? ¿Qué más podemos utilizar? Podemos utilizar prototipos, podemos utilizar casos de uso, podemos utilizar una lista de chequeo donde vamos verificando que cada uno cumpla con las condiciones que hemos mencionado. ¿Sí? Entonces miren que este es un trabajito interesante, muy necesario, que se tiene que hacer. Es decir, no podemos dar por concluida nuestra fase de análisis y especificación de requerimientos sin una validación. Ahora, ¿yo lo tengo que hacer necesariamente al final? No, usted lo puede ir haciendo por pocos. Va especificando los requerimientos y los puede ir validando, ¿sí? Porque en un ejercicio académico nosotros podemos tener 20 o 30 requerimientos. En un ejercicio real usted puede tener por cientos, ¿cierto? Entonces, ¿necesita tener todo el documento hasta el final? No, usted puede ir avanzando por partes. Puede que haya ido especificando los requerimientos por componentes o por módulos o por dependencias, ¿cierto? Y entonces, en la medida en que avanza, usted los puede ir revisando, puede ir trabajando con su equipo, con sus participantes y de una vez ir confirmando que esos requerimientos están bien elaborados. Recuerden, el objetivo de la validación de requerimientos es confirmar que los requerimientos están redactados, están elaborados de una manera satisfactoria para el cliente. Es decir, que realmente obedecen a las necesidades del cliente, a las necesidades del dominio del sistema y que no nos los hemos sacado de la manga, no nos los hemos inventado. Lo he repetido en todas las reuniones, en todos los encuentros, los requerimientos no tienen que surgir del analista o del ingeniero de sistemas. Podría ser que el ingeniero de sistemas haga algunas sugerencias, brinde alguna información, alguna orientación a los clientes o a los usuarios, ¿sí? Pero no es la persona que debe escribir los requerimientos por su cuenta, porque si fuera así, estarían concebidos desde la mirada de un experto, desde la mirada de un profesional, y no necesariamente las necesidades de los clientes y las expectativas y los intereses de ellos son los mismos que los de un analista o los de un ingeniero. Muy bien. Una vez que tenemos toda esa información, que hemos revisado todo, que hemos tomado nota de las observaciones, que hemos hecho una lista de chequeo, que hemos llevado a cabo un trabajo serio, responsable, con un objetivo claro, que es la validación de los requerimientos, tenemos que volver a analizar esa información. ¿Qué significa esto? Que nuevamente usted va a recopilar bastante información. Entonces hay que organizar esa información. Usted tomó nota de lo que dijeron las personas que participaron y hablaron de muchas cosas, se refirieron a muchos requerimientos y hay unos que se relacionan con otros. Entonces hay que volver a organizar esa información, hay que volver a revisarla, hay que asegurarnos de que la información que tenemos ahora, los ajustes que nos piden,
no nos generen conflictos con otros requerimientos, porque podría ocurrir que ya hemos resuelto todos los conflictos que habían, todas las discrepancias entre requerimientos, y ahora vuelve y juega y el cliente nos dice que quiere esto, que quiere lo otro, y justamente eso es lo que entra en conflicto con otro requerimiento que está en otra sección del documento. ¿Cierto? Entonces hay que volver a revisar y verificar que la nueva información que queremos incorporar no nos va a generar ningún tipo de conflicto. Si nos genera conflicto, tendremos que volver y resolverlos. Tenemos que volver a tratar el tema para llegar a un consenso y así no tener contradicción entre los requerimientos. Acuérdense, todo el documento debe tener unidad, debe tener una alineación, debe apuntar en una misma dirección y no debe haber contradicciones entre los requerimientos. No debe haber ningún tipo de conflictos. Los conflictos van a aparecer, van a estar allí, pero los tenemos que solucionar antes de llegar a esta etapa. Bien, habiendo revisado toda esa información, habiendo analizado, habiendo comparado, ¿cierto? Habiendo contextualizado en el marco del proyecto en su conjunto, ya puede proceder a hacer los ajustes en la especificación de requerimientos. Entonces, allí es donde usted toma nuevamente su herramienta de gestión de requerimientos y va a hacer los cambios que necesite para generar una nueva versión del documento. Muy bien. Y eso sería lo que tenemos que saber sobre la validación de requerimientos. Como de costumbre, hemos preparado un formulario para que usted conteste un par de preguntas y que quede evidencia de su participación. Y en el momento de calificar el trabajo final, recuerden, esto es para la fase 5, a quienes han participado en este encuentro y llenan el formulario, pues les asignaremos 10 puntos. A menos que tengan la nota máxima en el trabajo, que obviamente pues no hay manera de sumarle los 10 puntos, pero si no tienen la nota máxima, les sumaremos 10 puntos en su calificación del trabajo final. Entonces tomen nota del enlace y creo que ahora tengo habilitado el chat, lo voy a pegar allí también para que ustedes puedan diligenciarlo. En el curso virtual también ustedes pueden ir al enlace de encuentros sincrónicos y acá en el quinto encuentro, aquí está el formulario de autoevaluación, va a estar disponible durante el tiempo que seguimos con la reunión para que ustedes puedan llenar ese formulario. Bueno, a continuación vamos a responder las preguntas que hayan surgido sobre lo que hemos hablado hasta el momento. Entonces levanten la manito y de forma ordenada vamos respondiendo a las dudas que ustedes tengan. Adelante, Juan. Profe, buenas noches. Buenas noches. Quería hacerle una consulta con respecto al trabajo de análisis de requerimientos que se debe presentar en esta etapa final. Después de la validación de la que usted habla, de la validación de requerimientos que hay que hacer, ¿se puede trabajar con el archivo que nos genera el software de análisis de gestión de requerimientos, REM? Sí, señor. Trabajen sobre ese reporte que tienen ya de la especificación de requerimientos y el trabajo final igual tiene dos partes, una parte que es individual, entonces lo que usted va a hacer es revisar cada uno de los requerimientos y llenar una tablita que se les propone en la guía, donde para cada requerimiento usted dice si lo acepta como está o qué cambio sugiere. ¿Listo? Entonces usted va a asumir el papel de cliente y va a ir verificando si esos requerimientos que se han especificado corresponden a lo que usted necesita, a lo que usted quiere. Si no es así, entonces
ahí va colocando suprimir o modificar, y si está de acuerdo, aceptado. ¿Listo? Entonces, para todos los requerimientos, uno por uno lo revisa y va colocando un comentario. Esa es la parte de la validación. Entonces, hay una tablita que cada uno de ustedes va a llenar. Luego, ¿qué hacen? Miren, en el foro cada uno comparte su tablita con sus apreciaciones sobre los requerimientos y, claro, si hay 5 estudiantes, los 5 no van a tener el mismo punto de vista. Entonces, ¿qué hacen? Revisan y en los requerimientos donde haya un consenso, que hay varios que dicen hay que mejorarlo en este sentido, pues le hacen los ajustes. Si en alguno de ellos hay ¿qué se dice? Observaciones que difieren entre sí, que el uno dice que hay que modificarlo en este sentido y el otro dice que hay que modificarlo de forma diferente, pues ahí mismo en el foro tienen que ponerse de acuerdo porque de qué manera lo van a modificar. Y luego sí van al sistema y hacen el cambio y van a generar la nueva versión del documento donde esos requerimientos van a estar ajustados, van a estar corregidos. Listo, profe. Perfecto. Gracias. Con mucho gusto. John Héctor. Profe, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, señor. Profe, o sea, Buenas según noches. buenas noches, lo que entiendo es que el primer paso que deberíamos de hacer es como coger los requerimientos que ya tenemos y hacerle ajustes como clientes, ¿sí? Ejemplo, en el usuario quiero que introduzcan más esto y esto, y esa información que recopilemos la subimos como aporte al foro, ¿sí? No, John Héctor. Lo primero que hacen es revisarlos y subir al foro las observaciones para cada requerimiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted tiene un primer requerimiento que se llame FR001, por decir algo, ¿cierto? Y dice usted que ese requerimiento ingresa los datos del cliente como nombre, dirección y teléfono, ¿cierto? Y usted dice, pero a mí me parece que también debería incluirse el correo, ¿cierto? Entonces allí usted en observación dice modificar, incluir también el correo, ¿cierto? Y lo sube al foro. ¿Por qué? Porque luego ustedes se van a poner de acuerdo en los cambios que van a hacer, porque algún otro podría decir, no, el correo no es necesario. O a lo mejor todos dicen, sí, mira que nos faltaba eso, entonces lo vamos a corregir. Entonces, primero lo revisan y suben las observaciones al foro. ¿Listo? Entonces, en cuanto al requerimiento 1, yo digo que le hagamos este cambio. En cuanto al requerimiento 2, me parece que está bien, aceptado. En cuanto al requerimiento 3, y van colocando sus observaciones, cada uno. Luego miran, ¿cierto? La revisan, porque podría ser que esa observación que yo tengo, mis compañeros no están de acuerdo. A ellos les parece que está muy bien, pero a mí me parece que había que modificarlo. Pero si hay 4 personas que piensan que está bien y una que hay que modificarlo, bueno, vamos a revisar, porque tal vez mi apreciación no estaba muy bien fundamentada. La idea es que tengan ustedes ese diálogo sobre los cambios que van a hacer y luego, una vez que se han puesto de acuerdo en esos cambios, los hacen, ¿cierto? Entonces dicen, en el requerimiento 1 se acoge la observación de hacerle este cambio y van y se lo hacen. Y entonces al final sí ya tienen el documento con los ajustes después de la validación. Profe, otra cosita, qué pena. Es que lo que pasa es que yo sé que, bueno, entendí muy bien lo de hacerle el ajuste al requerimiento, o sea, la observación y subir el foro. Pero en el momento de ponernos de acuerdo, ¿es necesariamente directamente en el foro o, ejemplo, podemos hacer ese debate, como hicieron en mi caso, tenemos un grupo de WhatsApp y subimos la evidencia al foro? Pueden ustedes reunirse por WhatsApp, pueden hacer una reunión por cualquier medio, ¿listo? Y lo que hacen luego es que en el foro alguien hace la entrada y dice, acordamos hacer estos cambios. Ya. Y los hacen. ¿Listo? Pero sí es bueno que dejen evidencia en el foro indicando de que se han reunido, que han tenido una sesión de trabajo, que han tenido unos acuerdos y qué es lo que han acordado. Porque si ustedes no dejan ninguna evidencia, ninguna mención de eso, pues cuando uno revisa piensa que se desaparecieron, que no están trabajando,
¿cierto? Entonces dejen sus observaciones, dejen sus evidencias en el foro y listo, trabajen por cualquiera de los medios que se les facilite. Sí, pero primero pues cada uno tiene que subir sus observaciones en el foro y luego sí las pueden revisar ustedes en una reunión por cualquier plataforma. Sí, profe, claro. Profe, otra cosa. Entonces, ya después de que ya tengamos las observaciones y lleguemos a un consenso, a un acuerdo, ahí sí ya se crea como otro consolidado REN, ¿sí? Anexándole los ajustes. Correcto. Hacen los cambios y Bueno, vuelven a profe, generar el gracias. documento. Bien. Si ustedes miran la guía, en la guía de la fase 5 se les pide como una estructura un poco más detallada en el documento de la que se pedía en la fase 4. Entonces, hay algunas cositas que van a necesitar aumentar, pero en síntesis es el documento mejorado lo que van a entregar. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches. Buenas noches. Una consulta. De esta fase va a haber realimentación. ¿De la fase 5? Sí, señor. No, de la fase 5 no, porque es evaluación final. Si ustedes tienen alguna pregunta, escriben a su tutor en el correo del curso una pregunta concreta y nosotros seguimos atendiéndolos, pero ya realimentar el trabajo no, porque es que ya es la parte final. Además que estas 2 semanas se pasan rapidísimo, ¿no? Por eso hicimos la reunión hoy lunes, porque es que son solamente 2 semanas para el trabajo final. Muchas gracias. Bien, les voy a mostrar un par de documentos que me parece que les pueden ayudar. Creo que ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Aquí en el foro de noticias del curso, yo les compartí a ustedes desde el inicio una entrada que dice bibliografía adicional y aquí hay unos documentos. ¿Sí? Miren, para esta fase final, ustedes revisen este documento que dice IEEE 830 y revisen este de Monferrer, que se llama especificación de requerimientos según el estándar IEEE 830. ¿Por qué les recomiendo estos documentos? Seguramente algunos de ustedes ya los miraron, ya tienen idea de qué tratan. Para quienes no, aquí está descrito de forma detallada lo que debe contener un documento de análisis, perdón, un documento de especificación de requerimientos del sistema. ¿Sí? Y en el documento que les pedimos de la fase final no se pide todo lo que está aquí, se pide solamente algunos, pero pues uno a veces tiene dudas y aquí qué es lo que hay que escribir, entonces vienen ustedes y aquí en este documento está detallado para cada uno de esos ítems en qué consiste, qué es lo que debe figurar en esa parte. ¿Listo? Entonces les recomiendo revisar estos 2 documentos ya para finalizar nuestro curso. Miren, aquí está todo lo que él debería tener, pero todo esto no lo estamos pidiendo nosotros en el curso, ¿no? Porque este obviamente es un documento para trabajos profesionales que se hace pues con más información, ¿cierto? Y con más tiempo. Entonces, apóyense en este y apóyense en este de Monferrer. Listo, que también explica qué es lo que debe tener el documento de especificación de requerimientos, ¿sí? Y explica cada cosa que es lo que uno debe escribir. ¿De acuerdo? Entonces, pueden apoyarse ustedes en esos documentos que están disponibles ahí. Ok, Wilson Tumina. Wilson, ¿quería preguntar algo? Señor, buenas noches, tutor, y buenas noches a Buenas todos. noches. Tutor, un caso en el momento de que los que estamos, por lo menos en mi caso, pues prácticamente terminé realizando solo la fase 4
pues esperé hasta el último momento, como la tutora me lo comentó, o pues como nos ha sucedido, pues esperar, pero nadie comentó, entonces pues terminé realizando el trabajo solo. En este caso, para esta fase, en caso de que no se presenten, ¿con quién haría como esa retroalimentación? Pues que se supone que es un trabajo colaborativo, pero pues espero que por aquí esté algún compañero de mi grupo y pues ojalá nos podamos reunir, pero en el caso de que no, pues yo, digamos, ya pues tengo esa parte y como para volver a hacer la mejora y volverlo pues a compartir en el foro, pero si uno no tiene pues, la retroalimentación de los compañeros, en ese caso, ¿cómo se trabajaría? Bueno, lo más conveniente sería que al menos entre dos personas pudieran hacer el trabajo para que tuvieran puntos de vista diferentes, ¿listo? Pero si se da el caso excepcional de en un grupo que solo una persona está participando, entonces lo que usted, es que la primera fase pues la va a hacer usted solo, que es tomar los requisitos que hizo en la fase anterior y revisarlos, ¿cierto? Si hace usted esa parte individual y la sube al foro y nadie más lo hace, entonces sencillamente usted hace los cambios que está proponiendo. ¿Listo? Entonces, como no hay con quién dialogar, con quién intercambiar, entonces simplemente pues usted ya ha hecho su revisión de cada uno de los requerimientos, ha escrito sus observaciones, ya subió esas observaciones al foro, entonces lo que hace es proceder a implementar esos cambios en su documento de especificación de requerimientos. Ah, ok, tutor. Vale, entonces, pues para comentarle eso también pues a mi tutora, que es de mi grupo, entonces para tener eso en cuenta, pues, porque pues veníamos trabajando pues bien en grupo y al último pues ya prácticamente terminé solo y pues me preocupa porque esta parte pues se supone que como usted dice, lo acaba de decir, pues es una discusión por lo menos de dos, pero pues no sea el caso de muchos grupos y pues es complicado, ¿no? Sí. Y si se diera el caso de que algunos compañeros que no participaron en la fase 4 y quieren participar en la fase 5, pues también lo pueden hacer porque pueden trabajar sobre el documento que han elaborado los demás, aunque él no haya participado, ¿no? Porque la idea es tomar los requerimientos que ya se tienen y validarlos y aportar observaciones para mejorarlos. Vale, tutor, muy formal. Con mucho gusto. Bueno, si no tienen más preguntas, les recomiendo que diligencien el formulario de autoevaluación, ¿sí? Que ahí nos queda evidencia de su participación. Perdón, tutor, ese lo tenemos que realizar de una vez. Sí, sí, porque lo deshabilito en cuanto terminamos la sesión, unos 15 minutos más y ya lo deshabilito porque ese es solamente para ustedes los que están aquí, ¿no? O sea, Bueno, quienes no están listo, en la reunión obviamente no participan de él, así que les doy como el tiempo suficiente para que ustedes lo puedan diligenciar listo, y tutor. Bueno, entonces listo. por favor, es que estoy desde el celular y ya me conecto al computador para realizar eso. Gracias. Está bien, ok. Listo, en el chat les he colocado el enlace para que puedan ingresar de una vez y diligenciarlo. Osman, Doctor, buenas noches. buenas noches. Doctor, como lo indicaba el compañero, pues en mi caso yo durante todo el semestre he trabajado solo en la materia y me ha costado bastante trabajo en esta actividad eh, que podría dar a esto como pasos a seguir para poder resolver esto prácticamente solo porque si desde la primera a la última no, los compañeros no aparecen prácticamente. Los trabajos más difíciles de realizar solo eran los de la fase 3 y de pronto de la fase 4, ¿no? Este último usted lo puede realizar solo porque ya usted debe tener su documento de requerimientos, entonces usted mismo lo valida. Claro, no es muy objetiva esa validación porque si uno mismo los escribió y lo hizo de la mejor manera, pues difícilmente les encuentra falla, pero
hay que hacer el ejercicio de revisarlos nuevamente, ¿sí? De pronto ya han pasado una semana o más desde que lo hicimos y ya tenemos una mirada diferente y podemos escribir algunas observaciones. ¿Listo? Y lo otro, ¿no? Pues no necesitan ustedes acudir a personas fuera del curso, pero tenemos el grupo en Skype. Listo, si usted está solo y quiere tener una mirada de una tercera persona, coméntelo en el grupo y es muy probable que alguno de los compañeros esté dispuesto a revisar el documento y presentarle sus observaciones. ¿Listo? Entonces, creo que podríamos también optar para quienes no consiguen dentro del grupo, pues con quién trabajar, pedir la ayuda de alguna persona de otro grupo, pero que está en el curso y que sabe el trabajo que estamos haciendo y que le pueda colaborar. Ingeniera Adriana Aguirre, ¿quería complementarnos algo? Buenas noches, ingeniero y estudiantes. No, simplemente, pues con respecto a la inquietud que había, ¿no? De la participación de los estudiantes del grupo. Sí, yo ya les había comentado a los estudiantes que tengo asignados que no hay inconveniente en que realicen ese trabajo de manera, pues, individual. Yo en el caso extremo de que no participaran estudiantes, ¿no? Y en el grupo de Sky, pues buscarán algún compañero con el que pudieran interactuar también. Y pues igual, ¿no? No incluir a estudiantes que ingresen ya los 3 últimos días previos a la entrega de la actividad, porque ya el trabajo se encuentra pues prácticamente realizado. Entonces no tendría mérito para quien ingrese ya de forma tan pues tardía, ¿no? Totalmente Eso de sería. acuerdo. Muy bien. Y ya que lo menciona, ingeniera, la recomendación que yo les hago a través del correo cada vez que les escribo sobre la entrega del trabajo final, ¿no? No incluyan a estudiantes que no participan en el foro, por favor. ¿No? Aunque yo les he hecho la recomendación, me he encontrado con grupos que incluyen a personas que no han ingresado siquiera al foro, no han hecho ningún aporte y entonces pues no hay razón para que estén allí. Es decir, yo lo tomo eso como intento de fraude, ¿no? Tratar de figurar en un trabajo que no se ha hecho. Entonces tengan cuidado y revisen el documento, asegúrense que en la portada solo están las personas que trabajaron, porque podría ser que tomamos la portada de un trabajo anterior y en la anterior fase sí participó una persona, pero ahora no lo hizo, pero cuando nosotros revisamos vemos también la participación en el foro y si no ha participado, pues entendemos de que no hubo contribución. Bien, Fanor. Tutor, buenas noches. Buenas noches. Lo que pasa es que estaba buscando el link de asistencia y como que no lo encuentro. ¿Será que de pronto lo podría usted poner ahí en pantalla? Yo le Ya tomo está en el chat. pantallazo. Ya está en el No, chat en el chat de esta reunión. no me aparece el chat. ¿Están seguros que no? No, a mí no. No, no les aparece el chat porque ahora sí tengo personas Profe, que no, a sí mí llevan tampoco esto. me No, aparece. Era mi no hay chat pregunta. Aparece habilitado. desactivado, profe. El chat Tampoco. aparece desactivado. Debe ser que entraron ustedes como invitados. Miren, en el curso vayan por información inicial, vayan donde dice encuentros sincrónicos, bajen hasta donde dice quinto encuentro sincrónico y ahí, eh, más abajito de donde aparece el enlace de la grabación, que pues obviamente no aparece todavía, allí dice formulario de autoevaluación. Allí le pueden dar clic. Pero igual lo voy a mostrar ahora, lo voy a mostrar aquí nuevamente para que ustedes puedan tomar nota de él porque es un enlace corto. Listo, allí lo tenemos.
Brandon, y creo que había otra persona, tal vez Andrés, que quería preguntar algo también. Adelante, Brandon. Profe, compañeros, buenas noches. Buenas noches. Tengo una consulta con respecto al trabajo. Bueno, estaba revisando la tabla y pues quería preguntar si hay alguna cantidad mínima de requerimientos o mejoras al proyecto, o en caso de que uno considere que tiene muy pocas mejoras al proyecto que ya trabajamos, porque digamos yo lo trabajé en Jira. Entonces, y pues ahí va otra duda. Tendría que, pues en base de que me salgan más requerimientos, pues teniendo mi vista de parte de cliente, tendría que montarlos directamente en Jira, ¿cierto? Y consolidarlos a un nuevo trabajo. Es correcto. Y puede ser que ahora se den cuenta ustedes que les faltan requerimientos. Si les faltan, los incluyen, ¿sí? Si ven que necesitan modificarlos, los modifican. Y si se da el caso de que se dan cuenta de que alguno estaba repetido, de que iba como en el mismo sentido de otro que ya tenían y que hay que eliminarlo, pues también lo eliminan. ¿Listo? Entonces hagan ese ejercicio. Si necesitan incluir nuevos requerimientos, los incluyen. Si necesitan modificarlos, los modifican. Ahora, ¿cuál es el número de requerimientos? Pues la idea no es forzarlos a un número fijo, ¿no? Pero bueno, si usted tiene 5 o 6 requerimientos, tiene muy pocos. Si tiene 100, bueno, ya está como muchos, ¿sí? Pero si tiene 20, entre 20 y 30, estaría bien. Bueno, tal vez Listo, no profe. tenga 20, tal vez tenga 18. Ya estaría bien. Pero la idea no es decirles un número fijo y que ustedes empiecen a inventarse cosas, porque es que los requerimientos van saliendo de la información que ustedes recopilan a través de las entrevistas, a través de las reuniones, ¿sí? Cosas que ustedes fueron describiendo allí y que analizaron y que identificaron allí necesidades. Listo, profe. Gracias. Con mucho gusto. Lady. Lady Joana. Buenas noches, ¿me escucha, profesor? Sí, la escucho. Profesor, disculpe, una pequeña inquietud. Es que acerca pues de lo que hablábamos, de lo que hablaba su merced de los trabajos en grupo. Una pregunta, es que en nuestro grupo hemos venido trabajando 3 personas, que son las que pues desde el principio se envió un correo para que tuviéramos como un vínculo para poder hablar entre todos y consolidar los trabajos y así por WhatsApp. Pero pues 2 de ellos no contestaron y uno recién subió sus aportes del último trabajo al foro, del trabajo 4 lo subió al foro. Pero pues nosotros tratamos de ponernos en contacto con él pues para realizar el trabajo consolidado, pero pues no nos contestó ni obtuvimos respuesta de él, pero él sí subió sus aportes al foro. En ese caso, nosotros no lo incluimos en el trabajo consolidado porque nunca tuvimos una respuesta de él, un trabajo, una ayuda, en nada. Entonces, en ese caso, de pronto, no sé si hicimos mal por no haberlo metido a pesar de que él subió sus aportes al foro, pero pues no tuvimos ayuda de él en la consolidación. Ahí como, ¿habría algún inconveniente o...? No, miren, la universidad ha establecido que los aportes se suban hasta faltando 3 días, para que los últimos 3 días precisamente ustedes los puedan dedicar a comunicarse entre ustedes, a organizar el trabajo final, a revisarlo. Cada uno de los integrantes del grupo tiene la responsabilidad de revisar el trabajo que se va a entregar, ¿sí? O sea, ingresar una vez, subir un avance y desaparecer, eso está muy lejos de ser un trabajo colaborativo, ¿sí? Y si la persona que ingresó lo hizo faltando un día o lo hizo el último día y resulta que otros 3 estudiantes ya se habían reunido, habían revisado, habían avanzado en la consolidación del trabajo, pues no están obligados a subirlo, ¿no? Porque es que la idea no es de que me estén llamando a mí, me estén diciendo, vea, tenemos que hacer este trabajo. Claro. ¿No? Es que cada uno de nosotros somos responsables, sabemos el trabajo, sabemos los tiempos que tenemos, ¿sí? Tenemos que buscar la manera de formar equipo con las personas y de estar enterados y de estar participando en lo que se hace. Entonces, esa situación se presenta en varios grupos y es que hay 3 o 2 o 4 personas
que faltando una semana han hecho 2 aportes o al menos uno, ¿cierto? Han comentado el aporte del compañero y faltando un día o el último día llega alguien y sube un aporte después de que los demás ya han revisado, han integrado lo que tenían, pues esa hora ya está como tarde para participar, ¿cierto? Entonces, pues ya no lo incluyen. ¿Sí? Ok, Si hizo sus aportes antes de que faltaran 3 días, allí, bueno, hay tiempo para buscar la manera de comunicarse, de revisar, de integrar todos los aportes. Pero ya a última hora no, porque no estaría bien que un grupo de 3 personas que ya han organizado su documento, que han revisado los aportes de cada uno, ¿cierto? Tengan que modificar cosas para incluir el trabajo que alguien más presentó a última hora, no, pues eso no estaría bien. ok, perfecto, profesor. Bueno, muchas gracias. Con mucho gusto, Lady. ¿Alguna otra pregunta? Bien, les agradezco mucho su participación, su dedicación. Me parece que algunos de ustedes han sido constantes y han estado en los diferentes encuentros que hemos hecho. ¿Sí? Estoy seguro de que las ideas que discutimos o que presentamos en estos encuentros, pues les ayudan mucho para comprender las temáticas del curso y también para desarrollar los trabajos. ¿Sí? Entonces, desearles muchos éxitos en lo que sigue del curso, que les vaya bien en sus trabajos, que los aprueben, y desearles muchos éxitos en lo que sigue de su formación, porque en este periodo académico pues ya no tendremos más encuentros sincrónicos en los que podamos conversar. Entonces, muchísimas gracias por su participación y muchos éxitos con lo que sigue de su formación. Ingeniera Adriana, muchísimas gracias por acompañarnos y no sé si los demás tutores están por aquí. El ingeniero Jairo también está. Muchas gracias por participar, ingeniero. Y sería todo por hoy. Muy amables. Muchas gracias, hasta luego. Jorge, Hasta muchas luego. gracias por todo. Muchas gracias, usted muy amable. tutor, por su Feliz dedicación. noche. Muchas Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Descansen.